Visionarios, hechiceros, druidas, lo único que tienen en común el puñado de personajes históricos o no que podrían reclamar el nombre de Merlín como propio es el carácter extravagante, cuando no sobrenatural, de sus biografías. Y es que el más famoso, el mago de las sagas artúricas, aparece mencionado por primera vez en el siglo XII en la obra de Godofredo de Monmouth, Historia Regum Britanniae. En ella este eclesiástico inglés quiso recoger la vida de los reyes británicos, desde Bruto de Troya al legendario fundador de Gran Bretaña hasta Caedwalla, que reinó entre el año 625 y 634. Monmouth también profundiza en la historia y en la figura del sabio hechicero en otras obras y en poemas que describen a un profeta crispado por la locura. Hablamos de Merlín, mito o realidad, personaje histórico, hasta qué punto y por qué tanta atracción hacia el personaje. Para descubrir esos enigmas y esos interrogantes contamos con la colaboración vía telefónica de nuestro profesor de historia, Pablo Villanueva. ¿Qué tal, Pablo? Merlín, un personaje bastante, podríamos decir, atrayente para algunos y también controvertido. Sí, bueno, encantado de estar con vosotros una vez más y es un personaje que ha llenado el imaginario colectivo, sobre todo en el último tiempo, con películas, ¿no? Y con esa figura cuasi mitológica, pero hoy también hablaremos de la figura histórica de el que parece, ¿no?, que fuera una figura destacada en la corte del legendario también rey Arturo, ¿no? Todo forma parte, también mezcla la historia con el ciclo literario artúrico, un poco parecido a lo que aquí en España nos pasa con nuestro Cid Campeador y el Cantar de mi Cid, que mezcla literatura con la realidad histórica de un personaje que tenía pues otros matices, ¿no? Pues Merlín un poco igual. Pues nos acercamos a ese personaje ¿dónde podríamos empezar a dibujar el perfil del personaje en cuestión? Aunque podemos hablar de varios que podrían encajar allí en el personaje, pero ¿qué elementos históricos, desde el rigor histórico, son importantes establecer? Bueno, habría que citar efectivamente tú ya lo has hecho, a este autor Godofredo de Monmouth en la historia de los reyes de Britania, donde recoge esas crónicas, algo muy de la época, esos anales, ¿no?, que recogen los hechos de los principales reyes del origen de lo que luego sería Inglaterra, que mencionan en algunas partes, en algunas referencias de esa obra, a un tal Myrdin el Montaraz, o también llamado Merlín Caledonensis, Merlín el escocés, una especie de bardo, de guerrero, que al que se refieren algunos poemas galeses. Ese sería el origen histórico de este personaje. Por supuesto, nada tuvo que ver o lejos estuvo de las referencias literarias de la Tabla Redonda, sus caballeros, o la fortaleza legendaria también de Camelot, ¿no?, que hemos visto en tantas películas y en tantas novelas también. A partir de ahí es cierto que el nombre de Myrdin probablemente fue alterado por Merlín se habla de que en otro documento, que son los Anales Cambriae, se habla de que él había era un señor que había enloquecido tras una batalla de su señor. El señor de Merlín era un tal Wendolau, y la batalla se llamaba la batalla de Arthderit, y él está convencido, según esa referencia literaria, de que su mala suerte había atraído el desastre, y que a partir de ese momento se transforma en una figura que, siendo vasallo de este rey Wendolau, pues que se dedica a vagar atormentado por los bosques de Escocia. Si acudimos a otras fuentes históricas, pues tenemos realmente que hay dos tradiciones literarias, todas ligadas a Escocia y a Gales, que mencionan a Merlín. La tradición de Lailoken y la historia de Ambrosio el Niño. En la primera, Lailoken, hay que decir que era un bardo, un poeta del suroeste de Escocia, un consejero de este rey bretón Wendolau,
y efectivamente pues menciona este aspecto que ya habíamos dicho, el de que había uno de los principales consejeros de Wendolau, llamado Merlín, que enloquece después de la derrota de su señor en una batalla, ¿no? La historia de Ambrosio el Niño pues habla también, mezclando leyenda e historia, pues de este Ambrosio que profetizó en una fortaleza la victoria del dragón blanco, que representa a los sajones, sobre el dragón rojo. El dragón rojo sería el emblema de los Pendragon y que es el símbolo que hoy permanece todavía en la bandera de la nación galesa. Ese Ambrosio histórico se equiparaba al rey Arturo, pero en realidad pues será este Godofredo de Monmouth quien pone las palabras de esa profecía de Ambrosio en la boca de Merlín. En definitiva, hay una curiosidad y es un poco escatológica, pero dicen que el nombre de Mirdin fue alterado para evitar las resonancias con el francés merde, ¿no? Que quiere decir mierda, ¿no? Y bueno, pues puede ser, aunque también entra dentro del fenómeno de la conjetura. Por tanto, muchos misterios, también mucha conjetura, y eso de evitar ciertas palabras y ciertos conceptos, pues es parte también del lenguaje y de la historia. Ahora, ¿dónde y cuáles son las fuentes para situarnos en el Merlín de Arturo? ¿Dónde tenemos que indagar? Bueno, pues volviendo a la historia de los reyes de Britania de Godofredo de Monmouth, esta sitúa a Merlín en unos relatos, en los relatos del rey Vortigern y del rey Uther Pendragon, que Uther Pendragon sería el padre del legendario rey Arturo. Se le adjudicaba en esa leyenda la capacidad que había tenido de convertir a Uther en otro personaje, puesto que Uther Pendragon, bueno, la relación con Arturo viene desde el nacimiento del rey Arturo, ¿no? Porque Uther Pendragon, el rey de Britania, en aquellos tiempos remotos, pues se enamora de una dama, de Lady Igraine, y es, en este caso su esposo, Gorlois, el duque de Tintagelo, el que trata de alejar a su esposa de los deseos lascivos de Uther Pendragon. Uther se obsesiona con la hermosa dama, algo que nos recuerda mucho a la mitología griega y a la figura de Zeus, queriendo tener idilios amorosos con muchas mujeres, ¿no?, distintas, y ideando formas para conquistarlas. En esta historia aparece Merlín ligado a la figura de Arturo, porque Uther le pide ayuda a Merlín para poder conquistar a la dama, y este le proporciona un brebaje que cambia su aspecto. A partir de ese momento sería idéntico a Gorlois, al esposo de Lady Igraine, y podría entrar en el castillo y bueno, pues mantener relaciones con esta duquesa. A partir de ese punto de la historia, pues se produce la muerte en combate de Gorlois, que está en una batalla, y Uther, cuando abandona el castillo, le promete a Merlín que le entregará al propio Merlín el niño que nacería de aquella noche de pasión. Efectivamente, así sucede cuando la reina enviuda y Uther se casa con Lady Igraine y nace Arturo, y a partir de ese momento pues Merlín le saca del castillo de su padre y lo lleva para criarlo como un hijo suyo, junto con otros personajes que habitaban en esta casa de Merlín. A partir de ese momento empieza esa relación en la que sabemos la conocida historia en la que Arturo, ya siendo un adolescente, es llevado por Merlín a un sitio donde se hallaba aquella espada mágica, Excalibur, que le otorgaría el derecho, si lograba sacarla de la roca en la que estaba enclavada, como rey de Inglaterra. Y la historia continúa con la legendaria ciudad que fundaría este Arturo, ¿no?, Camelot, donde Merlín haría mucho más sabio, ¿no? Sería ese sabio que ayudaría al reino de Camelot y a Arturo para que tuvieran un reino próspero. Pues ahí estamos entre el mito y la leyenda también,
en una edad media y en una Inglaterra naciente, donde conviven quizás los componentes de una tradición cristiana con los componentes quizás más esotéricos que nos llevan al mundo de la magia y a un mago como Merlín. ¿Cómo convive todo esto? Quizás es parte de cierto sincretismo que se ha dado desde siglos atrás. Posiblemente esa es la mejor respuesta, el sincretismo que trata de asimilar costumbres paganas e incorporarlas al cristianismo en esa labor que se va efectuando en estos siglos de evangelización del continente europeo, ¿no? Del viejo continente europeo, que entonces no era viejo, sino, como tú decías, naciente, ¿no? En el caso de la nación de Inglaterra, esto sería su génesis. Efectivamente, se van casando, se van encajando algunas tradiciones que hablan de magia, y de hecho se liga la figura de Merlín a los antiguos druidas célticos, ¿no? Sería ese sabio hechicero que no solamente tiene ciertos conocimientos primigenios y privilegiados, sino también que tiene la capacidad de elaborar pues todo tipo de brebajes, como refleja esta historia que acabamos de explicar. Es un poco parecido a otras mitologías nórdicas, a otras sagas del norte de Europa, donde aparecen estos personajes que se hunden en los orígenes de la humanidad, o cuyo origen está mezclado con lo esotérico, y que luego efectivamente pues se van transformando, ¿no? en personajes que casi pues están al servicio del cristianismo también, más primitivo, que muchas veces el catolicismo hizo de sincretismo y de querer ganar adeptos por la vía equivocada, entiendo yo, porque es el transformar a los dioses o a las figurillas de adoración pagana en figuras de adoración cristiana, cosa que luego ha dado como resultado muchas veces pues una multitud, ¿no? de estas figuras de culto y de santos o vírgenes que pueblan nuestra geografía europea. En medio de esto está esta figura de Merlín, que aparece mencionada posteriormente en la Edad Media todavía, en poemas, como algunos cuentos en francés, como la Suite de Merlín en el siglo XIII, o la muerte de Arturo, de Thomas Malory, en un relato en la que ya Merlín aparece como el sabio consejero del famoso rey Arturo, y incluso se narra el final de Merlín, que no lo hemos mencionado, donde este propio mago sabio se enamora de otra maga, de una joven maga, Nimue, que tras aprender del hechicero sus secretos, cual Dalila, prácticamente con Sansón, le atrapa para siempre en una cueva donde acaba muriendo. Y es que el terreno de lo oscuro y de lo esotérico siempre ha atraído. Quizás ese es uno de los componentes que marca la atracción de un personaje como Merlín, o quizás esa mezcla entre historia y leyenda que siempre ha rodeado a Arturo y Camelot. Sí, es un poco de ambas cosas. El tema esotérico, por supuesto, tiene sus seguidores, y desde luego también la ligazón que tiene esta historia con la de la representación arquetípica, ¿no? del caballero medieval, un caballero que protagoniza romances, en el sentido de romance entendido como el poema que describe sus hazañas, que describe sus gestas, la conquista de efectivamente también algunas damas, con lo cual el amor cortés, que es un tema medieval, también está muy presente, y una figura de lugarteniente también, la figura de Merlín, de visir, ¿no? Que, si queremos, podemos extrapolar, y una referencia clara y ya del siglo XX es el mago Gandalf, ¿no? del Señor de los Anillos, ese sabio que aparece para poner solución a los problemas, para hacer más sabio a los gobernantes y para traer la paz al reino, ¿no? Es en definitiva los rasgos que definen a esta figura mitad histórica, mitad mitológica, y por supuesto el tema o el ciclo artúrico, que ha sido ampliamente estudiado en Carlos García Gual, el filólogo clásico, tiene algún estudio al respecto del ciclo artúrico, se han vertido ríos de tinta auténticos,
tratando de estudiar este tema y además pues todo ello ha sido enriquecido como venimos diciendo con todas las películas, sobre todo, ¿no?, que se han hecho en el último tiempo, desde aquellas de temática infantil, como el Mago Merlín de Walt Disney incluso, hasta o el Rey Arturo de Walt Disney, hasta películas más recientes, que se han venido haciendo en torno a esas figuras que no se sabe del todo la historicidad. Sí que parece que apuntan a personajes que sí existieron, pero que lógicamente no ejercieron esa labor esotérica o esa labor ligada a la magia. Merlín, un mago de leyenda, hoy nuestro tema en esta apasionante cita con la historia. ¿Con qué nos quedamos? ¿Qué lección o qué consideración final podemos hacer? Bueno, en cuanto a la figura de Merlín, bueno, por supuesto nos quedamos con esos poemas, ¿no? Nos quedamos con la tradición que ha guardado a estos personajes en una cajita de conocimiento de los orígenes de Inglaterra. Nos quedamos con cada una de estas historias que pues ciertamente fantásticas, pero que nos producen entretenimiento y placer en leerlas, y también nos quedamos, ¿por qué no?, con esa necesidad de sabiduría que tiene el hombre, ¿no? El propio rey Arturo había podido sacar la espada Excalibur con la fuerza de aquella roca, pero luego necesitó de un mago Merlín que le asesorase en los asuntos del reino de Camelot, y por supuesto eso nos habla de rodearnos también de gente sabia, de gente prudente, como al parecer fue este legendario mago Merlín.